tantas peripecias, vamos a empezar. Vamos a tratar de ver lo que es lo básico de un electrocardiograma. Esto nos va a servir para todo lo que se trate de cardiología, ¿verdad? Casi siempre vas a la consulta del cardiólogo y siempre te solicita un electrocardiograma, ¿sale? Y entonces tenemos que ir paso a paso. Nos podríamos ir rápido para ver patologías, pero me interesa ver. La pregunta aquí sería, ¿qué tanto de conocimiento tienen de electro? Nada. ¿Alguno de ustedes ya puede leer un electro o no? No, Doc. Ok, bueno, entonces vamos a empezar así desde el inicio, ¿sale? Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nosotros vamos a ver qué es un electrocardiograma primero? Se dice que el electrocardiograma, por definición, es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Y esto que están viendo acá, que es una imagen, nosotros estamos acostumbrados, esto es lo que sucede, y esto en la parte gráfica es lo que está transmitiendo, ¿sí? Por eso hay mucha relación entre el gasto cardíaco, ¿sí?, y el electrocardiograma y la contractilidad del corazón. Entonces, si nosotros estamos diciendo que el electrocardiograma, ¿sí?, es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, inmediatamente tiene que irnos a la mente qué parte del corazón, lo que es el nodo o el sistema de conducción, porque es el encargado de transmitir y precisamente de manifestarnos gráficamente cómo está funcionando, ¿sí?, el corazón. Y ustedes saben que en el sistema de conducción es un sistema específico muy especial, ¿sí?, y que conduce y que hace que el corazón funcione como deba. Y dentro de estos, ustedes saben que es el nodo sinusal. El nodo sinusal es el encargado de, saben que se encuentra pues más o menos aquí en la desembocadura de la vena cava superior, ¿verdad? ¿Sí? En la aurícula. Desde ahí, ya saben ustedes, parte hacia todos lados. Entonces, lo que vamos a ver, y que vamos a ver acá, es cómo vamos a interpretar un electrocardiograma. Porque a veces nos los ponen, llegan pues te dicen, órale pues, te ponen el electrocardiograma, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, antes que toda la cosa, tenemos que comprobar que el electro corresponde al paciente. Regla número 1, ¿sí? Tienes que ver que este electro corresponde al paciente. Muchas veces ya dijiste, este paciente, ¿sabes qué? Tiene una lesión subendocárdica de la cara lateral alta, ¿sí? Y hay que hacerle esto, pero resulta que te dieron otro electro, ¿sale? Te pasaron otro electro. Entonces, primero tienes que corroborar que corresponda a esto. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos que verificar si el electrocardiograma está bien tomado. Ya corroboraste que corresponde al paciente Juan Pérez, perfecto, 35 años, ok. Entonces, tienes que ver, segundo paso, bueno, ya vi que corresponde a mi paciente que voy a valorar, y entonces tengo que verificar si el electrocardiograma está bien tomado, ¿sí? Otra cosa que tengo que ver del electro es cuál es la velocidad a la que corre el papel. En los estándares, en los electros estándar, dicen que es a 25 milímetros por segundo. Eso es en un estándar. Pero, ¿qué tal si se le ocurre al médico interno moverle por ahí y en lugar de 25 corre a 50? Eso ya nos va a modificar a nosotros lo que es la lectura del electrocardiograma, principalmente en los bloqueos y frecuencia cardíaca. Otro punto muy interesante es que sepan que el electrocardiograma estándar, es decir, el que solicita todo mundo, tiene y se compone de 12 derivaciones, ¿sí? ¿Sale? Entonces vamos a ir checando, tiene 12 derivaciones. Hay algunos, por ejemplo, te piden, ¿sabes qué? Tómame un círculo completo. Bueno, y entonces aquí ya, en lugar de 12, pues van siendo tal vez 18, 20, ¿sale? O tómale un derecho, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo qué hay. Otra de las cosas que tenemos que ver, ¿sí?, es el ritmo del corazón. Una vez que nosotros sabemos que el electrocardiograma es estándar, la velocidad que corre, bueno, tenemos que ver qué es lo que veo, el ritmo del corazón. Y generalmente el ritmo del corazón es un ritmo sinusal. ¿Por qué ritmo sinusal? Pues porque el que marca el paso del corazón es el nodo sinusal. Y todos decimos, es el ritmo sinusal, punto, ¿sí? Pero bueno, puede tener un ritmo no sinusal. A lo mejor es una bradiarritmia, taquiarritmia, una FA, una FB,
Bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sale? Después, en un electrocardiograma vamos a ver la frecuencia cardíaca. Sería el otro paso que tenemos que ver. ¿Ok? Frecuencia cardíaca, hay métodos de hacerlo, de investigar. Lo vamos a ver ya cada uno de los pasos. Después, tenemos que valorar la onda QRS. ¿Vale? Es importante. Porque, bueno, aquí vamos a ver bloqueos de rama, ¿no? Bloqueos de rama derecha o izquierda, de la rama de las de His. Otro punto que vamos a tocar es el intervalo PR o segmento PR, que se define que es el tiempo que transcurre el estímulo en llegar desde la aurícula, desde el nodo sinusal, digámoslo de esa manera, hasta el inicio de la onda R. Ese es el intervalo PR y nos sirve para valorar sobre todo los bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? Es ahí específicamente donde vamos a buscar si hay un bloqueo grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Vale? Y luego, finalmente, el eje eléctrico. ¿Hacia dónde se está el eje eléctrico? Generalmente, en condiciones normales, se encuentra en el de 0 a 90 grados. Ese es el eje hacia donde va. Esto lo vamos a ver, quiere decir que es, ¿sí? Es, digamos, el vector que predomina, ¿sale? Pero ahorita, miren, entonces tenemos estos 9 pasos para saber, ¿sale? Entonces, dice, en este electrocardiograma lo vemos, tenemos que checar, decíamos, primero que se trata de Juana Pérez Sosa, 48 años, su fecha de toma y la hora. Todos estos datos son muy importantes a la hora de nosotros ver y valorar un electrocardiograma. Entonces, ya lo saben, primero vemos que corresponde al paciente. Después, aquí dentro de las cosas, está bien tomado, está calibrado. Generalmente los electrocardiogramas al inicio tienen una onda así como esta que estamos viendo ahí, que ven en pantalla, ¿sí? Que es el inicio y que te indica, ¿sí? Te indica a cómo está corriendo el papel. Y vean acá, aquí dice que tiene a 25 milímetros por segundo y que tiene 10 mililitros por milivoltio. Eso es la altura, acuérdense, vamos a ver voltaje y la velocidad que tiene. Entonces acá decíamos, esto que estamos viendo, miren, ya lo pasamos, todos los electros lo tienen y ustedes lo tienen que ver. Esa es la calibración. Si estuviera más grande, bueno, diríamos que tiene 50. Y entonces el voltaje se va modificando, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Ya una vez que vemos que está bien calibrado, 25 milímetros por segundo, a un voltaje de 10 milímetros por milivoltio, pues entonces empezamos a ver, ¿sí? Aquí vemos, este es un electrocardiograma normal, y aquí estamos viendo, ¿sí? Cómo está la calibración que se da, ¿sale? ¿Sí? Entonces, mucho ojo, para eso sirven ver el inicio, ¿sí? De todos los electrocardiogramas. Vamos a ver qué calibración tiene, ¿sí? Ahora, el otro paso decía, ya vi que está bien calibrado, ya vi que corre a 25 milímetros por segundo, ahora bien, ¿cómo sé si está bien tomado? Entonces, una de las cosas es que siempre vayamos a la derivación ABR, que estamos viendo acá en círculo, ABR, y en ABR siempre vamos a encontrar la onda P negativa. Esa es una situación de que nos hace pensar a nosotros que el electrocardiograma está bien tomado. ¿Qué va a pasar si a mí me pasan un electrocardiograma y lo veo y checo ABR, onda P positiva? Yo le digo a quien lo tomó, oye, ¿sabes qué? Este electro que tomaste está mal tomado. Me dice, ¿por qué? Están cruzados los cables. Precisamente porque yo me estoy dando cuenta que en ABR es positivo. O la única situación, si te puede decir, no, pues es que están bien tomados. Bueno, entonces este paciente tiene una dextrocardia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque están invertidas estas ondas, ¿no? Entonces, el corazón, en lugar de estar, ahora sí, como dicen, hacia la izquierda, se va hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, esta es una de las formas para saber si el electrocardiograma está bien tomado, ¿vale? Entonces, ya llevamos otro punto. Y entonces acá decimos, la onda P en ABR siempre va a ser negativa. Esa es la condición para saber si está bien tomado. Incluso ustedes cuando empiezan a tomar electros,
Ahora que estén en un hospital, pues tienen que checar eso antes de llevar el electro, pues chequen si está bien tomado o no, y si no, pues algo les pasó. Luego, recordemos que a veces los cables de los electros ya por el uso ya no se ve hacia dónde están, ¿no? Entonces, a veces tenemos errores en ese sentido, ¿sí? ¿Qué vemos en el electrocardiograma? Sí, normalmente todo lo que está en sentido horizontal, ¿sí? Todo esto que está acá que ustedes ven, mide tiempo, ¿sale? Y todo lo que está hacia arriba va a medir voltaje, ¿sí? De tal manera que si ustedes ven al electrocardiograma, un trazo electrocardiograma en sentido horizontal, van a estar midiendo el tiempo que transcurre cada uno de los estímulos. Y si ven hacia arriba, en sentido vertical, lo que van a estar viendo es la intensidad, ¿sí? Del voltaje que tiene esa onda, cualquiera que ésta sea, ¿vale? Entonces, el electrocardiograma está hecho, es un papel milimétrico, no es más que eso, solamente que con ciertas características, ¿no? A veces en tiritas largas, a veces cuando tienen electrocardiogramas de 3 canales o de 6 canales, bueno, el tamaño varía, ¿sale? Este papel milimétrico, si ustedes recuerdan, tiene cuadros grandes y cuadros pequeños. Cada cuadro grande, ¿sí? ¿Sí? Se dice que mide ¿cuánto? Bueno, vamos a empezar. Cada cuadro pequeño mide 1 milímetro, ¿sí? Y entonces, cada cuadro grande tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 cuadros pequeños. Cada cuadro pequeño, sí, tiene 1 milímetro. Excuse me. Y ese milímetro equivale en tiempo a 0.04 segundos, como acá lo vemos, 0.04 segundos. De tal manera que si multiplicamos esto 0.04 por 1, 2, 3, 4, 5, nos da una cantidad de 0.20 segundos. O sea, que un electrocardiograma donde vemos los cuadros grandes es igual a 0.20 de segundo. Mucho ojo con esto porque cuando veamos frecuencia cardíaca vamos a tener que recordar este detalle. ¿Sale? El papel de inscripción, y aquí lo vemos, estamos viendo ya, ¿sí? La velocidad 25 milímetros por segundo. Y entonces aquí vemos, cada uno de estos, decimos, tiene 1 mililitro hacia arriba y 1 milímetro hacia abajo, en sentido vertical. Aquí medimos, acuérdense, medimos tiempo y hacia arriba es voltaje. Un cuadro grande en sentido vertical tiene 5 milímetros, ¿sí? Y 5 milímetros equivale a 0.5 milivoltios. Acuérdense acá, 1 centímetro, que serían 2 cuadros grandes en sentido vertical, es igual a 1 milivoltio. ¿Vale? Esta es otra forma de irlo recordando, ¿sí? En esto, ya una vez que vemos nosotros el papel, las características, bueno, tenemos que ver que el electrocardiograma se basa básicamente, ustedes recuerdan, en el famoso triángulo de Einthoven. Las primeras derivaciones fueron solamente 3 y que se consideraron o se llamaban derivaciones bipolares. Bipolares, ¿por qué? Porque tenían 2 puntos de 2 polos, ¿sí? Y esos 2 polos iban a encontrarse y nos iban a dar una determinada energía o carga, ¿verdad? ¿Sí? Y esto se cerraba en un circuito y para eso utilizó brazo derecho, brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y entonces fueron derivación D1, D2 y D3. Y mucho ojo acá, recuerden entonces, lo negativo es siempre lo que se aleja y lo positivo es siempre lo que se acerca. Muy importante esto cuando veamos los vectores o las morfologías de las derivaciones. Entonces, el triángulo de Einthoven, ¿sí?, tenía sus 3 derivaciones bipolares, que sería D1, D2 y D3, e imagínense el corazón en la parte media de este triángulo, y eso nos va a servir para ver las áreas o las caras del corazón, ¿sí? Y entonces, después de esto surge lo que es las derivaciones aumentadas, y aquí, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que las ondas estas se denominan unipolares, son unipolares. ¿Qué quiere decir? Que solamente tienen un polo, y entonces el otro es formado por el corazón, ¿sí? Entonces, quien cierra el circuito, lo abre a nivel de brazo izquierdo, en este caso, y lo cierra el circuito. Abre brazo derecho y lo cierra el circuito del corazón, y lo mismo de la pierna izquierda. Entonces, hasta ahí teníamos 6 derivaciones, 3 bipolares, y estas que anteriormente se ponía una A pequeña. Esa A pequeña quiere decir que eran derivaciones, ¿sí? Pero después se les hizo algunos ajustes técnicamente hablando y se concluyó que eran aumentadas ya para visualizarse, ¿sí? De intensidad, y entonces se conoce como ABR, ABL y ABF. Algunos lo pueden escribir con letra minúscula, también se entiende al respecto, ¿sale? Y entonces se consideran derivaciones unipolares aumentadas. De tal manera que ya más recientemente después, bueno, pues se vio también que había otras posibilidades de poder obtener trazos electrocardiográficos o morfologías, ¿sí? Y entonces se intentó, y además de lo que es las derivaciones bipolares, las derivaciones unipolares, que aquí estamos viendo que están representadas por una letra pequeñita, y aquí cada una su morfología, se optó por encontrar las derivaciones precordiales. Y esto constituye un electrocardiograma estándar. Y sabemos que las derivaciones precordiales son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y aquí en esta imagen ustedes están viendo, si te preguntan, ¿dónde pongo el electrodo? Porque luego a veces llegan allá y, bueno, tienes que poner el electrodo. A veces lo ponemos donde, pues ahora sí, donde se pueda. Que recordamos esta imagen que tiene que ir en el área precordial. Bueno, aquí ven a B1. B1 que está situado en donde 1, 2, 3, cuarto espacio intercostal, ¿sí? Línea paraesternal derecha. Ahí va B4. Luego viene, B1. Luego viene B2. B2 es igual en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. De ahí nos vamos a poner B4. Nos brincamos B3. Y B4 se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, ¿sale? Y B3, pues B3 queda entre la mitad de B2 y B4, por eso es que no la saltamos. Y entonces ahí vamos colocando nuestro electrodo. Luego B5, se dan cuenta, B5 sigue en el quinto espacio intercostal, pero ahora en la línea axilar anterior, ¿sí? Y luego tenemos a B6, que lo que refiere es en la quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y ahí ustedes colocan sus electrodos y de esa manera van a obtener determinadas morfologías. ¿Qué tan importante es esto? Mucho, porque a veces si no colocan los electrodos donde debe, van a obtener una morfología diferente, ¿no? Y eso puede moverles un poquito el tapete cuando empezamos a interpretar lo que es un electrocardiograma. ¿Vale? Entonces, en total, un electrocardiograma tiene 12 derivaciones, 3 bipolares, D1, D2, D3. Y bipolares porque utilizan brazo izquierdo, brazo derecho, ¿sí? Y aquí en este esquema están viendo cómo, ¿sí? La dirección que tiene es desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo. Decíamos que lo que se aleja del corazón es negativo y como se va acercando es positivo. En la derivación de 2, lo negativo es también el brazo derecho y llega hacia el pie. Como se va acercando a la parte media, que sería el corazón, se dice que es positivo. Y luego también en la derivación 3, lo negativo es el brazo izquierdo y lo positivo es hacia, ¿verdad? Lo que es la pierna o el pie izquierdo. Eso acuérdense porque es muy interesante saber de dónde a dónde van las derivaciones. ¿Vale? Entonces, las otras 3 unipolares y las derivaciones precordiales. Entonces, ya sabemos cómo se manifiesta esto y entonces ahora vamos a ver, ¿sí? Cuáles son las ondas que componen, ¿sí? Que componen a un electrocardiograma. Bueno, ustedes ya conocen la onda P,
que transmite o que traduce la despolarización de las aurículas. Tiene después un espacio, una línea isoeléctrica, ¿sí? Que es la onda Q. Mucho ojo con esto. Vamos a ver cuando, por ejemplo, ahorita que veamos, que vamos a ver infarto agudo del miocardio, nos hablan de ondas Q patológicas, ¿sí? Y aquí nos dice que es en un electrocardiograma encontramos ondas Q presentes, pero vamos a ver qué características tiene. Entonces, después de la onda P, ¿sí? Sigue la onda Q, que es una negatividad. Acuérdense, después viene la onda R, ¿sí? Baja y tenemos la onda S. Después viene una línea isoeléctrica y esta onda QRS le decimos complejo, por eso se le denomina complejo QRS, porque todo esto es uno solo y te habla de la despolarización, ¿sí? De los ventrículos. Después tenemos otra onda que es la onda T y que nos dice que la onda T es nos marca o nos representa la repolarización de nuestros ventrículos. ¿Por qué no la repolarización auricular? Bueno, porque sí se da, sí hay repolarización auricular, solamente que la repolarización, si fíjense, si esta onda P de una despolarización, ¿sí? Del potencial de acción, de la despolarización de la aurícula, da una onda muy pequeña, ¿sí? La repolarización, pues es todavía un poco más pequeña y queda absorbida por el complejo QRS. Entonces, la onda P de la repolarización de las aurículas está dentro del QRS, pero QRS tiene mayor, ¿sale? Y después, como la repolarización ventricular se da más tardíamente, ya no hay complejo QRS que le estorbe y por eso la vemos de esta manera, ¿sí? Puede existir una onda U como aquí la vemos, puede existir, la mayor parte de las veces no la vemos, ¿sí? ¿Y qué representa la onda U? Es una repolarización tardía de los ventrículos. Entonces, si tienen una onda U, no se preocupen, eso es normal. La repolarización tardía, por alguna razón, ¿sí? Tal vez por ahí algo, por ahí un bloqueo tal vez leve, mínimo, etcétera. Pero se retarda un poquito en repolarizarse y por eso lo vemos de esta manera, ¿vale? Ahora bien, dentro de ya una vez que sabemos cómo se componen las ondas, es interesante, y aquí mucho ojo, es muy interesante saber digamos, los valores en un momento dado. ¿Qué tanto duran? ¿Se acuerdan que decíamos en tiempo? Aquí lo estamos midiendo y es fácil, si no tuviéramos, por ejemplo, cuánto duran, pues es fácil saberlo. Por ejemplo, a la onda P, dices, empieza en ¿cuánto mide un cuadro pequeñito? Decimos que su valor es de 1 milímetro y es igual a 0.04 de segundo. Y como esta onda T tiene 2, pues entonces dice su valor en tiempo es 0.08. Y hacia arriba, ¿qué voltaje tiene? Bueno, pues como yo ya sé que hacia arriba me dicen que igualmente cada cuadrito tiene 1 milímetro, ¿sí? Pero que dice que cada uno es igual a 0.01 milivoltio, ¿sí? De tal manera que, pues, para hacer 1 milivoltio que tiene 10, pues tendría yo que tener 10 cuadritos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos en tiempo. Todo esto que vemos acá es interesante saber cuánto mide, ¿sí? Y entonces vamos a ver, ¿sí? La onda P mide aproximadamente, decíamos, un promedio de 0.10 segundos, ¿sale? En tiempo, es un promedio. Eso es algo que vamos a ver. De aquí es la de memoria, y uno de esos es cuánto mide el segmento QRS. El segmento QRS, decíamos, es desde donde se inicia, ¿verdad? Ya estamos en esta forma, hasta donde termina y donde vuelve otra vez la línea isoeléctrica. Todo esto se llama segmento QRS, ¿sí? O onda QRS, también le conocen como esa situación, y mide de 0.8 a 0.10. ¿Por qué es importante saber estas medidas? Porque aquí podemos ver, por ejemplo, bloqueos de rama. Si lo vemos en sentido de tiempo, si esto estuviera por arriba de 0.10, decimos que tiene un retardo para despolarizarse. Y entonces decimos, pues a lo mejor
puede tener un bloqueo de rama. Bueno, y también este QRS en sentido vertical nos va a hablar sobre crecimientos del ventrículo, lo que ustedes conocen como una hipertrofia ventricular. Entonces, por eso es de que vamos a ver que es mucho más frecuente esto en el QRS que en la onda P. Aquí también es importante porque la onda P, cuando hay un problema pulmonar, está crecida en sentido vertical y se llama una P pulmonar. Entonces ustedes ven, dice, mide 0.8, pero hacia arriba, pues arriba de 0.10, pues ya me está indicando que hay un crecimiento, sí, en este caso, de aurícula izquierda. Lo veremos en su momento, ¿sale? Entonces, recuerden el QRS, es interesante saber exactamente qué hay. El otro punto y muy importante es el intervalo PR. PR, ustedes se dan cuenta, bueno, ¿por qué dice PR si tenemos PQ? ¿Sí? O sea, te dice ¿por qué me dice qué segmento PR? Y si yo aquí veo una onda Q, bueno, lo que pasa es que a veces la onda Q que ven ustedes acá es inconstante, no aparece en todas las derivaciones, las 12 que habíamos visto, no aparecen todas. Por lo tanto, ¿sí? Se prefiere utilizar el segmento PR. ¿Por qué? Porque siempre va a existir, ¿sí? En la mayoría de las situaciones, siempre, en todas las derivaciones, vamos a tener una onda R, chiquita, anchota, grandota, pequeñita, etcétera. De cualquier forma, pero vamos a tener onda P, onda R. Y la onda Q es muy inconstante. Por eso es que se prefiere utilizar el término, decirle intervalo PR. Y es el tiempo, si lo vemos acá, que transmite desde que se inicia la despolarización auricular hasta el momento en que se inicia la despolarización de los ventrículos. Entonces, recuerden, P segmento PR, ¿sí? Es el tiempo que tarda en llegar el estímulo desde la aurícula, desde su inicio, hasta el ventrículo, hasta que se inicia la contracción ventricular. Y dura de 0.12 a 0.20 de segundo, ¿sí? Y aquí véanlo, es aproximadamente un cuadrito, ¿no? Si tomamos en cuenta, es un cuadro grande, 0.20 segundos, eso es lo normal, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Es importante porque cuando yo tengo alteraciones en el segmento PR, ¿sí? En esta, estoy pensando en la posibilidad de que se trate de un bloqueo aurículo-ventricular. Puedo decir, ustedes recuerdan los tres haces internodales que van del nodo sinauricular al aurículo ventricular, el intermedio, el anterior, el medio, el Torel, el Bachmann, ¿verdad? Y el de Wenckbach. Entonces, esto, ¿sí? Nos hace pensar que la alteración en el intervalo PR nos está traduciendo problemas de bloqueos aurículo-ventriculares. Por eso es de que eso es interesante. La otra situación es el intervalo QT. Lo vamos a ver sobre todo en algunas patologías. No es muy frecuente, pero bueno, a veces te lo pide, ¿no? Y es el QT, acuérdense, el segmento es desde donde empieza lo que es tanto la contracción auricular como la repolarización, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ya en algunas situaciones muy específicas, ¿sale? Pero ahorita solamente quiero que se aprenda cuál es el tiempo, punto 30 a punto 40 segundos, ¿sale? Bueno, con todo esto que estamos viendo, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, ahora sí puedo yo empezar a leer un electrocardiograma. Ya vi los pasos, ya tengo en mi mente qué es lo que debo de corroborar, ya corroboré que es el paciente, ya corroboré que está bien tomado, que tiene el voltaje adecuado, que corre a 25 milímetros por segundo, ¿sí? Ya sé cuántas derivaciones tiene, sé qué otras derivaciones, ¿sí? A leer un electrocardiograma. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. No, Doc. ¿No? Bueno, Parece que no, Doc. hasta acá vamos, ¿sí? Cualquier cosa lo preguntamos y lo vemos. Bueno, entonces decimos
ya nos entregan un electrocardiograma, aquí lo tenemos, ¿sí? Empiezan a leer un electrocardiograma. Decíamos, ya una vez que pasamos por todo lo que hicimos, ahora sí voy a leer un electro. Empiezo a buscar primero ritmo, ¿sí? ¿Cuál es el ritmo que tiene este corazón? Y entonces debo de saber que el ritmo normal del corazón se llama ritmo sinusal. Ese es el, digamos, es el ritmo sinusal. ¿Y cómo sé que es un ritmo sinusal? ¿Porque tiene onda P? Debe de haber alguna definición. ¿Mandé? Porque tiene onda P. Porque tiene onda P. Ahí la vemos. Entonces, por definición dice, ritmo sinusal es que todo complejo QRS debe ser P. Por eso, mire, derivación de 1, onda P. Derivación de 2, onda P. Derivación de 3, onda P. Voy a ABR, onda P, aunque negativa. Y aquí, bueno, ahorita vamos a ver ese aspecto. Si ABL, pues onda P, que apenas sí se ve. ABF, onda P. B1, tenemos una onda P que está aplanada, ¿verdad? Aquí apenas sí se ve. Aquí lo mismo, B3, ¿sí? B4, B5 y B6. En todos tenemos onda P. Y aparte de eso, estamos viendo la regularidad de las R's, desde una R hasta otra R, hay esa igualdad, hay esa misma distancia, es un ritmo sinusal. Entonces, para saber qué es un ritmo sinusal, dice, todo complejo QRS debe ser presidido por una onda P. Si por alguna parte no ves que haya en una o dos o tres derivaciones no hay onda P, bueno, ¿qué está pasando? No es un ritmo sinusal. Y entonces ya pensaríamos, ¿será una extrasístole? ¿Será una bradiarritmia? ¿O qué está pasando? ¿Está bloqueado? Etcétera, ¿no? Y entonces ya empezamos a pensar de esa manera, ¿sí? Otro punto, una vez que ustedes ya saben todo eso, la parte esencial de todo esto es ritmo. Y después de ritmo me voy a frecuencia. Tengo que medir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Doctor, Y existe. tengo una duda. Aquí decíamos, existe, ¿sí? ¿Escucho? ¿Sí le puede a la imagen? Claro. Bueno, es que usted dijo que en la derivación ABR todas las ondas P son negativas. Entonces, ¿todo tiene que ser negativo? ¿O puede que aparezca una onda P negativa y el QRS positivo? Ah, no, es independiente. Nada más nos referimos, acuérdate que decíamos, para saber si un electro está bien tomado, vamos a la onda P. Pero eso es, ¿cómo te diré? Es independiente del QRS. El QRS puede estar positivo, puede ser, bifásico, ¿sí? Es independiente. Lo que tomamos de la onda P es para saber si está bien tomado el electro, punto, nada más. La morfología del QRS puede ser positiva, puede ser negativa. ¿De qué va a depender? Si existe un crecimiento ventricular, si el eje está desviado hacia la izquierda, derecha, etcétera. De eso va a depender la morfología. Pero son dos eventos diferentes. Ok, gracias. ¿Sí? Puedes tener onda T negativa y como en este ejemplo tienes el QRS negativo, pero a lo mejor en el otro electro tienes la onda P negativa, pero el QRS está positivo. No hay problema. Sí, de acuerdo. Gracias. ¿Sí? Entonces, dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, ¿cómo obtengo la frecuencia cardíaca? Dice, la frecuencia cardíaca se divide, o dice aquí abajo, dice, dividir la constante 300 entre el número de cuadros grandes que hay entre dos ondas R, y el resultado es tu frecuencia cardíaca. Entonces dice, la constante es 300. En este caso, dice, una onda R está acá y otra onda R está acá. ¿Cuántos cuadros grandes aquí son? Son 3, ¿sí? Y aquí la definición te dice que dividas 300 entre 3, y esto es igual a 100 latidos por minuto.
en este electrocardiograma está latiendo a 100 latidos por minuto. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacamos la constante 300? ¿De dónde creen que la sacamos? ¿Cómo la obtuvimos? Del intervalo R a R. ¿Cómo? ¿Cómo me dio 300? ¿Se acuerdan ustedes acá, por ejemplo? A ver, les voy a ayudar a ver si... ¿No es por lo que vale cada cuadrito del papel del electrocardiograma? Puede ser. ¿Se acuerdan acá que decíamos? ¿Sí? Aquí les doy una pista. Aquí está la clave de velocidad 25 milímetros por segundo. 4 o 5 cuadros igual a un segundo. Entonces, ¿de dónde saco la constante 300? Bueno, la constante... Un minuto. ¿Eh? ¿Sacada de un minuto? Bueno, si ustedes dicen aquí le dejamos y vemos mañana para que no se cansen. Por la noche ustedes me dicen. Sí, ¿No? No. Sígale, sígale. No, síguele, doc. Hay que seguir. Bueno, vemos frecuencia cardíaca para que vayamos viendo, ¿sale? ¿La vuelves a reactivar, por favor? ¿reactivar qué, doc? La sesión. Ajá. No, yo no se acaba. Doc, se está confundiendo. No, Ah, yo le bueno. había dicho Ah, que ok. la constante bueno. de la frecuencia cardíaca de 300 era por un minuto. No que quedaba un minuto. Ah, ok. Yo pensé que quedaba un minuto y dije, no, pues entonces la reinicias. No. Lapsus brutus de mi parte, bueno. No pasa nada. Bueno, entonces, recuerden, ¿cuál es la velocidad del papel? De un electro estándar. ¿Cuánto habíamos dicho? 25. 25 milímetros por segundo. ¿Sale? ¿Se acuerdan cuántos cuadros grandes hacen un segundo? 5. 5. ¿Sale? Si yo cuento desde acá, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cuadros grandes dicen es un segundo. ¿Sale? Y entonces, acá decíamos que la constante, en este caso 300, ¿verdad? Sí, la obtengo de multiplicar ¿qué? 300 por... ¿Qué tengo que multiplicar? Tengo que multiplicar 5 porque es un segundo. ¿La frecuencia cardíaca en qué se da? Por minuto, ¿no? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. 60. 5 por 6. 60 por 5, ¿cuánto es? 300. 300. Entonces, de ahí sale la constante 300. Porque se pueden aprender nada más 300, 150, pero no saben cómo sale. Entonces, ustedes deben de aprender. Entonces, si tu velocidad, por eso es muy importante que sepan cuál es la velocidad a la que corre el papel. 25 milímetros por segundo. ¿Qué pasaría si ustedes me dicen, le movieron y el papel corre a 50 milímetros por segundo? Entonces la cosa cambia. Ya no sería una constante de 300, sino tendría que ser de 600, ¿sí? O que le dice que el papel corre a 12.5 milímetros por segundo. Pues entonces a lo mejor tendría que ser 150 entre el número de cuadros grandes, ¿no? Entonces, vean por eso qué importante es que nosotros tengamos cómo está corriendo el papel. No se les olvida ¿de dónde sale la constante 300? ¿Sí? Sale de multiplicar el número de cuadros grandes que hay en un segundo por
los segundos que tiene un minuto. ¿Sí? Existe ¿sí? Y bueno, vamos a ver. La Aquí, constante algo. está, bueno, la velocidad en la que corre el papel está determinada por el ritmo cardíaco o está determinada por el electrocardiógrafo. Ya es por el electrocardiógrafo. Tiene ahí por Ok. velocidad a la que corre. Y ustedes le pueden modificar porque dice 25, 50 o 100, dependiendo de. Pero normalmente, por decirlo, el estándar es de 25. Uh-huh. Pero ya viene implícito, ya los fabricantes ya es una medida estándar. ¿Sí? Y entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, serían 6 cuadros pequeños, digo 6 cuadros grandes. Y entonces, si dividimos 300 entre 6, ¿a cómo nos toca? 300 entre 6 es una frecuencia 50. cardíaca de 50. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de este método? Si ustedes se acuerdan, si ustedes se graban en su mente, ¿sí? Por ejemplo, si hay una onda que tiene solamente un cuadro, aquí hay una onda R y que aquí estuviera otra onda R, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca? 300. 300, así es. Y si estuviera la onda R en dos cuadros, ¿sí? En dos cuadros grandes, ¿cuál sería la velocidad? 150. 150. Si estuviera 3, sería 100. Si estuviera 4, 75. Si estuviera 5, 60. Si estuviera 6, 50. Entonces, si ustedes se graban en su mente, van a decir así, ¿cuál es la frecuencia? A ver, 1, 2, 3, 4, ah, sí, 300, 150, 100, 75, 60. Son ya estándares también, pero porque surge de esto que estamos viendo. Por eso van a ver que ustedes cuando alguien está leyendo un electro, ya te dice ritmo sinusal, frecuencia de tanto, QRS de tanto, PR de tanto, eje eléctrico tanto. Y sin necesidad de hacer ningún cálculo con las manos, solamente con irlo viendo vas a poder determinar. Igual acá, tú ves, checas, dices, hay 3 cuadros grandes, 100 por minuto, que este electro tiene 5 cuadros grandes, 60 por minuto, y sin necesidad de hacer otro proceso, y existe otro método. ¿Cuál es el otro método? Dice, tenemos una constante que es de 1500. Ahora la constante se va a 1500. Y entonces, ¿qué te dice? Déjame ver si aquí está, ¿sí? Vamos a ver aquí, bueno, aquí son ejemplos que estábamos poniendo, déjame ver, no, esto no, sale, ahorita lo vemos. Entonces, la otra forma es de que tomemos, en lugar de la constante 3000, tomamos 1500, pero la vamos a dividir entre el número de cuadros pequeñitos que tengas, ¿sí? Esa es más complicada, dicen uno, es más exacta, sí, es más exacta, si tomo en cuenta 1500, pero, ¿sí? Tengo que estar contando. A ver, por ejemplo, en este que en lugar de aquí para el otro método dice dividir la constante y en lugar de 300, ¿sí? Dividir la constante 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay entre dos ondas R, ¿sí? En este ejemplo, ¿cuántos cuadros grandes hay? Tenemos 3. ¿Cuántos cuadros pequeños hay entre esta onda R y esta? 15. 15. Hay 15, porque son 5 en cada una. 5, 10, 15. Ahora dividan. ¿Cuánto es 1500 entre 15? 100. 100, ¿sí? Entonces, vean, nos da el mismo resultado. Lo que pasa es de que eso dicen algunos, pues es de que me es más exacto, sí, pero mentalmente no alcanzas. Por ejemplo, tienes 1500 en tu computador, tu calculadora, ¿no? Entonces se facilita más este método. El otro, recuerden, es más exacto, pero tienes que estar haciendo cálculos matemáticos, ¿no? Con la calculadora. ¿Sí? Esa es la diferencia, pero es el mismo método. Y esto es
esta obtención de la frecuencia cardíaca es solamente ritmo sinusal, ¿sí? Cuando tiene ritmicidad. Porque cuando está rítmico, esto te va a causar un poquito de problema, ¿sale? Entonces, cuando tenemos en un momento dado una arritmia cardíaca, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Cuando tenemos una arritmia cardíaca, en este caso no hay ejemplos, pero bueno, vamos a verlo de esa manera. Dice que en arritmias cardíacas, la frecuencia cardíaca se obtiene contando el número de ondas o complejos QRS que se encuentran en 30 cuadros grandes y se multiplican por 10. Eso lo vamos a ver ahorita, después les voy a poner un ejemplo. Y hasta ahí vamos a dejar por hoy para que no se me cansen mucho, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué utilizo 30 cuadros grandes? Si yo les pregunto, 30 cuadros grandes, ¿a cuántos segundos equivale? Seis. ¿Qué? ¿Sí? 6 segundos. Exacto. Sí. 6 segundos exactamente. Y luego dicen, lo multiplicas por 10. ¿Por qué lo multiplicamos por 10? Para que dé un minuto. Para tener un minuto. Entonces dice, 6 por 10 es igual a un minuto. Y entonces, aquí, por eso dicen, yo cuento 30 cuadros grandes. Por ejemplo, ¿qué les parece que en 30 cuadros grandes haya 8 complejos QRS? ¿Cuál sería la frecuencia 80. cardíaca? 80. Yo lo puedo hacer por 20 cuadros, 25, pero entonces aquí otra vez tengo que hacer las matemáticas más difíciles. Entonces es mejor nada más agregarle un 0, ¿verdad? Y de esa forma lo tienes. Que tienes 12 cuadros en 30 cuadros, en 6 segundos, o 30 cuadros grandes tienes 12 complejos QRS. QRS en los 30 cuadros grandes, ¿cuál es mi frecuencia cardíaca? Digo, sí, 120, porque es multiplicar el número de cuadros grandes por 10. 2 por 10 es igual a 120. Entonces, dense cuenta que acá es única y exclusivamente cuando tenemos una arritmia cardíaca, ¿sí? Que lo puedes utilizar en el otro, pues también puede, pero tenemos el otro método un poquito más fácil, ¿no? ¿Y por qué no utilizamos el de la constante de 300? Porque a veces hay arritmias muy arrítmicas que de plano no, hay espacios muy amplios y luego hay espacios muy cortos, o sea, por eso es de que nos va a variar muchísimo la frecuencia cardíaca si utilizamos. Doctor, tengo otra duda. Claro. He sabido de aparatos para electrocardiograma, bueno, he sabido de aparatos para obtener un electrocardiograma que ya calculan en automático la frecuencia cardíaca, pero me pregunto, ¿son más precisos que el método? Pues depende, ahorita ya muchos electros te dan todo, ¿no? Esa es la situación, pero cuando fallan, sobre todo acuérdate que todo de una u otra manera llegan a fallar, no te la pueden dar de manera adecuada. Incluso hay unos electros que te dan el diagnóstico, pero obviamente son máquinas, ¿no? Tú tienes que corroborarlo. Luego probablemente sea tú lo revisas y pues no hay nada de isquemia, probablemente sea una lesión micrótica, o sea, puedes ver y leer este cardiograma, pues sería mejor, ¿no? O sea, es válido. Si no tienes tiempo, de plano, dice uno a veces, pues no me gusta aprender electro, pues nomás que me dé el diagnóstico. Aquí la situación es que pasaría cuando se equivoque la máquina y te dice que es un infarto y resulta que la verdad es mejor un método. ¿Mande? La verdad es mejor un método analógico para reemplazar a un automático. Pues sí, yo creo que hay que combinar, ¿no? Tampoco nos cerramos, pero yo creo que sí hay que en su epicárdica, pues tú checas y ves, oiga, pero pues aquí como que no. O a la
mejor ves algo y no te, como que tú no ves algo y la máquina te dice, tiene un bloqueo de programa derecha. Ah, pues checa bien, ah, pues sí tiene, ¿no? O sea, son situaciones que las utilizamos como complemento, ¿sale? Sí, se pueden utilizar, ¿va? ¿Qué les parece si lo dejamos hasta acá para que no se me cansen por la hora también? Mañana esperamos que podamos hacerlo más temprano. ¿Pueden, algunos de ustedes, habrá algún inconveniente para que no de 8 a 9 una hora?